The Tubuland Archives Act 1 es un fangame de FNAF donde los animatrónicos están bajo temática de los Teletubbies. Este juego en particular se trata de un reboot de Five Nights at Tubuland y es el primero de un total de 4 entregas que están en desarrollo. La historia bajo la confirmación de los creadores se mantiene fiel al original, con una leve modificación para que ciertos acontecimientos puedan tener más sentido. En esta oportunidad podrás saber con certeza lo que este juego ha transmitido con su historia, de forma resumida. El personaje principal llamado Parker Anderson, un estudiante universitario, está pasando por un momento de escasez económica, causando que deba buscar un trabajo al que pueda acudir. Indagando por medio de un periódico, observa una oferta bastante peculiar que le ha llamado la atención. Dicho empleo que ha encontrado trata sobre desempeñarse como guardia de seguridad nocturno de un local llamado Tubuland Activity Center, un lugar de entretenimiento previamente cerrado que, en estos momentos, se está preparando para reabrir sus puertas. Al poco tiempo después, Parker Anderson recibe un mensaje de voz del empleador correspondiente del local, diciéndole que está contratado para ser guardia de seguridad nocturno. Le menciona que mañana deberá pasar por el lugar para encontrarse con alguien llamado Joey, quien le entregará el uniforme, las llaves del lugar y las instrucciones. Siendo día lunes por la noche, Parker comienza su primer turno, quien recibe instrucciones de cómo llevar a cabo su trabajo por medio de mensajes de voces en cada nueva noche. Parker es la segunda persona en trabajar en dicho puesto. El chico del teléfono le menciona que el anterior lo ha abandonado sin saber exactamente la razón, pero que es algo preocupante. Luego le enseña a cómo realizar su trabajo, transmitiéndole unas notas que ha dejado el último chico que estuvo ahí antes de irse, llamado Evan. En pocas palabras, le hace saber el cómo utilizar todas las funciones de la tablet. También le dice que los animatrónicos caminan por el entorno durante su turno, aparentemente debido a que es una de las características de su programa. Durante todo su trabajo tendrá que evitar que los animatrónicos de Teletubbies entren a su oficina para no sufrir daños. Todos estos robots poseen partes de su cuerpo defectuosos. A Po le faltan los ojos, a Lala le falta la cabeza, Tinky Winky no tiene piernas y a Dipsy le falta un segmento de su cara. La única mascota del lugar que no parece tener defectos es la aspiradora llamada Nono. Pero, ¿cuál es la razón del por qué se encuentran en estas condiciones? La respuesta ya estaba en la entrega original, y era debido a que hubo un incidente de explosión de la máquina de natillas que ocurrió en ese lugar. La historia del juego original hace saber que quien provocó dicha explosión fue el animatrónico Po, que fue obligado bajo un prototipo llamado PTLD-93. Esto se descubre al jugar la tercera entrega original, pero posiblemente sea levemente modificado en las nuevas entregas de Tubuland Archives. Todos los animatrónicos del local son agresivos y hostiles, incluso con los ingenieros quienes trabajan en ellos. Por esta razón, Parker debe tener cuidado, debido a que en el contrato de trabajo se mencionaba que la empresa no se hacía cargo por las lesiones o muerte de sus trabajadores. En una oportunidad, el chico del teléfono le menciona a Parker que siente una vibra extraña al entrar en el local, y que los demás empleados también sienten lo mismo, diciendo incluso que hay muchas reglas extrañas y específicas, añadiendo que los animatrónicos tampoco son de lo mejor. Le hace saber a Parker que intentará buscar en algunos archivos para ver si encuentra alguna respuesta a las incógnitas que se le ha presentado. A la noche siguiente confirma haber encontrado las respuestas que buscaba. Le hace saber a Parker que las cosas halladas no son para nada buenos y que tiene miedo de contar estas cosas por medio del teléfono, debido a que alguien podría escuchar la conversa. Cuando iba a continuar con lo importante, alguien del CEO de la compañía entra en su habitación, impidiéndole seguir hablándole a Parker. Al parecer el sujeto del CEO sabe que han irrumpido en los archivos de la empresa, pero no conoce al responsable, pero sospecha que fue él, debido a que no ha salido en un horario donde le correspondía estar con otros muchachos. Le pide al chico del teléfono que venga al día siguiente en la noche para hacer algo muy importante. En la siguiente noche, al escuchar el mensaje de voz, el chico está bastante agitado, mencionando que tiene mucho que decir
mientras es perseguido por lo que parece ser un animatrónico. Estando escondido, menciona que el tipo del CEO le pidió venir en la noche como una trampa de muerte para él. Da información de que ha encontrado una habitación a la derecha del salón de fiestas, donde se encuentra una caja extraña que, si bien es cierto no ha podido mirar el interior, tenía un olor fatal. Los animatrónicos también estaban ahí por alguna extraña razón. Cuando se percataron los robots de que él estaba ahí, lo comenzaron a perseguir. En el momento que estaba explicando sobre los registros de la compañía, una explosión que hubo antes y otros acontecimientos, finalmente es pillado por los animatrónicos, y lo último que se escucha es cómo muere asesinado por la aspiradora Nono. Al finalizar la noche, un minijuego muestra la escena de cómo fue la dolorosa muerte de este hombre. Acto siguiente, Parker recibe su cheque por finalizar su quinta noche. Luego el mismo Parker reflexiona sobre todo lo ocurrido anteriormente, que no puede abandonar el lugar después de haber escuchado a alguien siendo asesinado. Los misterios del lugar lo invaden y más aún el pensamiento de que los responsables no pasarán desapercibidos. Parker realiza una sexta noche que, al finalizarla, se da una vuelta en los alrededores para encontrar los archivos de los que hablaba el chico del teléfono. También inspecciona la habitación a la derecha del salón de fiestas, donde se había dirigido el chico anterior. Aquí se observa una habitación con un machete con sangre, un serrucho y la caja sellada que ahí yace. Existe una noche especial llamada Noche X, donde en esta oportunidad se enfrenta a una entidad llamada PTLD, un animatrónico prototipo. Luego de vencer a dicho animatrónico, aparece una mini cinemática donde se le enfoca lentamente. Hay una voz desconocida que le anima a levantarse nuevamente, porque estaban bastante cerca de una meta que, de momento en la historia de esta entrega, se desconoce. Momento después, el prototipo se levanta y finaliza el juego. Al completar la Custom Night más compleja, aparece una última cinemática. En esta oportunidad, un terapeuta llama a Parker, dejando en evidencia que después de todo lo acontecido en su lugar de trabajo, lo ha dejado con secuelas. Al parecer, Parker le ha mencionado sobre pesadillas que ha tenido últimamente, pero el terapeuta no lo ha podido ayudar, recomendándole ir a un psiquiatra y usar medicamentos para tratar el problema que tiene. La conversación finaliza cuando el terapeuta le recomienda a Parker llamarlo si necesita alguna otra ayuda. Acto siguiente, aparece Poe acercándose a la pantalla y luego se muestra el título de la siguiente entrega, el acto número 2 de los archivos de Tubiland, que actualmente se encuentra en desarrollo. Quedamos en la espera de su lanzamiento para continuar la historia levemente modificada del original. Este ha sido el resumen de Tubiland Archives Act 1. ¿Qué te ha parecido el juego? Si has jugado la versión original, ¿sientes que ha tenido bastante diferencia? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. La página de los creadores muestra de a poco el progreso de la segunda entrega. No dudes en visitarlos si deseas ver más información. El link está en descripción. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like y suscríbete para que nos veamos en la próxima. Cuídense y que tengan un excelente día.